Buenas noches. Uno de los temas, de los muchos que hubo en la semana, fue la tutela implementada por un abogado santanderiano, Alberto González Mevara, que puso a tambalear la justicia y sobre todo la salud en nuestro país, mostrando las falencias. Gracias, doctor González Mevara, por aceptar la invitación. Bienvenido a Ahora Noticias. Hola, Carlos Julio, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias. Doctor Alberto, usted puso a tambalear el Estado con la tutela para exigir las pruebas moleculares a pasajeros provenientes del exterior. ¿Cuáles son sus principales motivaciones y argumentos? Pues bueno, la principal motivación de esta acción de tutela es la protección al derecho fundamental a la vida, a la salud pública, al principio del interés general sobre el particular mío y de todos los colombianos, básicamente porque más de 150 países a nivel mundial exigen la prueba PCR para el ingreso de viajeros internacionales, y también en América Latina muchos países están exigiendo actualmente la misma prueba. Esto con el fin de crear un cerco epidemiológico que evite que el coronavirus o el COVID-19 se siga propagando aún más. ¿Qué piensa de la posición del ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien dice que prefiere asumir un desacato antes que cumplir la orden judicial? Bueno, pues la verdad es un muy mal mensaje por parte del señor ministro, dado que los fallos o las providencias judiciales se deben cumplir por todos los ciudadanos y más aún por los altos funcionarios del gobierno. Los fallos judiciales no son opcionales si se cumplen o no, son de obligatorio cumplimiento en un Estado de Derecho en el que estamos, sumado a que existe una división del poder público y pues la autoridad en materia judicial ha determinado mediante un fallo que se debe cumplir con la exigencia de la prueba PCR para los viajeros internacionales. ¿Qué opina de las voces de algunos sectores que han cuestionado los fallos de los jueces, aduciendo que ignoran y desconocen los temas de salud pública y otros asuntos especializados y complejos? ¿Hasta allá llegamos? Bueno, pues los jueces, en ejercicio de su función jurisdiccional de administrar justicia en el Estado, deben fundar las providencias que emiten o profieren a través de las pruebas que se allegan oportunamente y que se practican durante el proceso. En el caso de la acción de tutela se practicaron pruebas y se allegaron pruebas para determinar que era necesario exigir la prueba PCR a los viajeros internacionales que ingresan al país, por cuanto se vulneraba la vida, el derecho fundamental a la vida y a la salud pública de todos los colombianos. ¿Qué piensa, doctor González, de la mediación que ha planteado el procurador Fernando Carrillo, que se ha vuelto protagonista últimamente, de reunir al ministro de Salud y al operador judicial? Bueno, acá es importante tener en cuenta que el fallo de tutela está en firme, ya fue notificado y es de estricto cumplimiento. La intervención del señor procurador la veo positiva en la medida en que se conmine al ministro a cumplir con el fallo de tutela, dé ejemplo al país en el respeto por las decisiones de las autoridades judiciales y lo conmine a la exigencia de la prueba PCR con el fin de proteger la vida y la salud pública de los colombianos, como lo ha señalado el señor juez 11 administrativo de Bogotá, en defensa y procura de la salud de todos los colombianos. Con este antecedente, ¿se estarían violando la autonomía y la independencia de los poderes del Estado de Derecho? Por supuesto que sí. Las ramas del poder público son autónomas e independientes. No puede haber preponderancia entre ellas. Y bueno, en este caso las decisiones del juez son independientes, son autónomas. El señor juez 11 administrativo de Bogotá estableció mediante fallo de tutela que había una violación a los derechos fundamentales a la vida y a la salud pública de los colombianos, y por ello es necesaria la exigencia de la prueba PCR para los viajeros internacionales en el país. Más de 150 países en el mundo exigen la prueba PCR para el ingreso para los ingresos de los viajeros internacionales a su destino, y también en América Latina países como Argentina, Venezuela, Ecuador piden la prueba con el fin de hacer un cerco epidemiológico. Pero hay la duda, ¿esta exigencia es igualmente para los viajeros colombianos o solo para los extranjeros que llegan al país? Bien, la aclaración que hace el Juzgado 11 Administrativo de Bogotá al Ministerio de Salud
establece que la prueba PCR para COVID-19 negativo se debe exigir a todas las personas mayores de 2 años, sean nacionales o extranjeros. Los nacionales tendrán una cuarentena obligatoria de 14 días en sus lugares de residencia, y los extranjeros donde se vayan a hospedar previa información que hagan al gobierno colombiano. Es importante tener en cuenta que esta prueba COVID-19 negativo para viajeros internacionales va a detectar pacientes asintomáticos que pueden dar positivo y se pueda restringir el ingreso de los mismos al avión, y con esto frenar un poco la propagación del virus para las personas que ingresen al territorio nacional. Esta es una de las razones por las cuales el juez de tutela establece en el fallo la protección a los derechos a la vida y a la salud pública. ¿Y qué pasa con los viajeros que ingresen por vía terrestre a Colombia? ¿No es lo mismo volando o por tierra? Bueno, Carlos Julio, el tema central de la acción de tutela fue para viajeros internacionales por vía aérea que ingresen al país. Frente a este hecho es que se ha suscitado el debate y el valor probatorio que se ha dado al fallo de tutela para establecer una vulneración al derecho a la vida y a la salud pública, por cuanto el Centro de Contacto Nacional de Rastreo es insuficiente para poder hacerle seguimiento a todos los viajeros que ingresan por vía aérea al país. Entonces, frente a esto, y sumado al Sistema Nacional de Salud Pública, que es insuficiente para hacer un respectivo control al COVID-19, pues fue que se centró el debate principal para viajeros internacionales por vía aérea. Gracias, doctor Alberto, por su presencia en Oro Noticias, y buenas noches. Bueno, Carlos Julio, muchísimas gracias a ti por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias, y este será un tema controversial, señores televidentes. El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, con el presidente de los ministros, que dicen que no es desacato, pero que no pueden cumplir la exigencia del juez 11 de Bogotá. Después de la pausa comercial estará Fernando Ander Gómez con toda la información deportiva aquí en Oro Noticias.